Vamos a iniciar la consideración de hoy. Fíjense que hay muchas personas que dicen que el nombre de Dios no aparece en el Nuevo Testamento. Por eso muchas traducciones de la Biblia no lo traen. Por eso no hay que usarlo. Otros todavía van más allá y dicen que lo que pasa es que el nombre de Dios en las escrituras hebreas era Jehová, pero ahora en las escrituras griegas es Jesús, porque Jesús es Dios. Fíjense cuánta confusión. ¿Es cierto esto, hermanos? Bueno, me gustaría considerar con ustedes algunos aspectos interesantes del Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, cuando, como era su costumbre, fue al templo, le dieron el rollo del profeta Isaías. Ahí buscó más o menos el capítulo 61 de Isaías y leyó lo que dice ahí Lucas 4:18, citando a Isaías. Él leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres, me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Cuando Jesucristo leyó este pasaje de las Escrituras hebreas y se encontró 2 veces el nombre divino, ¿qué es lo que él pronunció? Bueno, seguramente dijo el nombre de Dios, Jehová. No usó un título o una palabra alternativa. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, es que esto tiene que ver con la resolución que tenía Jesucristo. Cuando Jesucristo hizo una oración a su Padre, a Jehová, ahí por ejemplo como lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, él afirmó: les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste en el mundo. Eran tuyos y me los diste y han obedecido tus palabras. Unos versículos más adelante reafirma este propósito. Dice ahí Juan 17:26. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos. Así es que Jesucristo seguramente utilizó o usó el nombre de Dios y sus apóstoles también. Pero, ¿qué evidencia tenemos de esto? Bueno, tenemos el caso de un señor que se llama Eusebio, Sofronio y Jerónimo. Qué buen nombre, ¿verdad? Bueno, este señor conocido o más conocido como Jerónimo o como San Jerónimo, así como la colonia, tradujo directamente de las escrituras hebreas y griegas la Biblia. De hecho, la versión que él tradujo en latín, la famosa Vulgata Latina, fue en algún tiempo la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Bueno, este señor también escribió un libro que se llama De Viris Illustribus, que se traduce algo así como Hablando de hombres ilustres. Y nos dice algo muy interesante acerca de la Biblia. Ahí en el capítulo 3 de este libro, que escribió en el siglo IV, él escribe: Mateo, quien es también Leví, y quien de publicano llegó a ser apóstol, compuso en primer lugar un evangelio de Cristo en Judea en el lenguaje y caracteres hebreos, para beneficio de los de la circuncisión que habían creído. No está suficientemente comprobado quién lo tradujo después de eso al griego. Además, el hebreo mismo se conserva hasta este día en la biblioteca de Cesarea, tan diligentemente formada por el mártir Pánfilo. Los nazarenos, que también usan este volumen en la ciudad siríaca de Berea, también me permitieron copiarlo. ¿Qué es lo que nos dice este señor? Pues que de entrada, el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo. Así es que forzosamente tenía que tener ahí el nombre divino. De hecho, el Evangelio de Mateo
contiene unas 100 referencias a las escrituras hebreas. Por ejemplo, ahí en Mateo 4:10, Jesucristo cita de Deuteronomio 6:13, donde dice: Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a Él. En décadas recientes, hermanos, se han encontrado varios fragmentos de traducciones muy antiguas del griego, del hebreo, como la Septuaginta. Aquí tenemos un fragmento de la Septuaginta donde está la traducción en griego, pero si notan ahí, viene el nombre divino en letras hebreas. Así es que hay plena evidencia de que, aunque se tradujo a otro idioma, se conservó el nombre de Dios y se pronunciaba. No fue sino hasta el siglo II o siglo III que empezaron a sustituir el nombre de Dios en las traducciones griegas por estas dos palabras. Una es Kyrios y otra es Theos, que significan cada una Kyrios, Señor, y Theos, Dios. Y ahí fue donde empezó la confusión, donde se empezó a dejar de usar el nombre de Dios. Además de esto, hay más o menos por aquellos tiempos, se compiló una obra que se llama la Tosefta, que es una colección escrita de leyes orales. En estas leyes orales se les daban instrucciones a los rabinos de qué hacer con las traducciones griegas, los evangelios. De hecho, en este libro dice que esos Gilionim, que así les llamaban a los escritos griegos, que para ellos era algo así como escritos apócrifos o escritos de los apóstatas, bueno, tenían estas instrucciones. Decía: no deben ser salvados de un incendio, sino que se les deja arder en donde estén con sus menciones del nombre divino. Esa era la instrucción que tenían los rabinos. Tenían que destruir el nombre de Dios en esos escritos. Los tenían que quemar. Es interesante lo que nos dice Jerónimo acerca de Pánfilo, el mejor conocido como el mártir. Porque la palabra mártir, hermanos, es una palabra griega que se traduce testigo. Así que podríamos decir que ese era Pánfilo, el testigo, el encargado de guardar el Evangelio de Mateo. Así, si leemos, por ejemplo, un texto como Hechos 1:8, que dice: y serán mis testigos en Jerusalén, si lo vemos en una Biblia interlineal, vendría así el texto en griego, que más o menos se diría calles en T, y serán mu mártires, mis testigos, ni te Jerusalemi, en Jerusalén. Esta palabra mártires con el tiempo empezó a cambiar de significado a lo que conocemos ahora, y es debido a la gran oposición a la que se enfrentaron nuestros hermanos testigos o hermanos mártires. Un pintor que se llama Jean León pintó esta obra que se titula La última oración de los mártires, y que más o menos nos da una idea a todo lo que se enfrentaron nuestros hermanos para conservar la verdad, o para oponerse a aquellos que querían ocultar la verdad. Hablando de esta oposición, Jesucristo les advirtió a sus discípulos: cuídense de estas personas. Y ahí en Lucas 12, versículos 2 y 3, nos dice: pero no hay nada cuidadosamente ocultado que no vaya a ser revelado, ni nada secreto que no vaya a conocerse. Por lo tanto, todo lo que digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que digan al oído en cuartos privados se predicará desde las azoteas. Y después Jesucristo remata diciendo: no teman al que solo puede matar el cuerpo y no puede hacer nada más. Gracias a Jehová y a la valentía de muchos cristianos del primer siglo y de muchas épocas, ahora tenemos a nuestro alcance la traducción de las Escrituras que tienen el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia es poder analizar la Biblia sin confusiones? Por ejemplo, cuando leemos en alguna traducción, como la versión internacional del Salmo 110.1, que dice:
Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Qué diferente es leer esto que leer esto, ¿verdad? De la traducción del Nuevo Mundo. Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Ahí ya está más claro, ¿verdad? Bueno, gracias a Jehová tenemos a nuestro alcance entonces las Escrituras, que aparecen el nombre divino en ellas unos 7,000 veces. ¿Por qué pondría Jehová tantas veces su nombre si no quisiera que se dijera? Como hemos visto, Jesucristo tenía el firme propósito de dar a conocer el nombre de Dios, y así lo hizo. Sus siervos también, sus discípulos, lo hicieron, y nosotros también podemos hacerlo. Así es que, si usted se encuentra en algún estudio, alguna persona que tenga dudas de por qué no aparece el nombre divino, le puede mostrar con la ayuda de la Biblia. De hecho, esta información está en la traducción del Nuevo Mundo con referencias en el apéndice 1D, y en la nueva versión en el apéndice A5. Incluso vienen las fotografías que les mostré de los escritos griegos con el nombre divino. Muéstreles que ahí está, que efectivamente ahí está, y que Jesucristo lo citó. Así eliminaremos la confusión y podremos defender la verdad. Bien, pues este es el tema que quería considerar con ustedes esta mañana. Vamos a concluir con una oración.